Buen día, estudiantes. Vamos a continuar con el tema de las reacciones químicas. Ya habíamos revisado dos clases de reacciones químicas, las de transformación de la materia y la clasificación de acuerdo al criterio energético. Y habíamos indicado que se dividían en dos grupos, las que son exotérmicas o que liberan energía y las que son endotérmicas o absorben energía. Son dos grupos diferentes. La una libera porque tiene mucha energía y la otra necesita absorber energía para que las sustancias reaccionen entre sí. Según el criterio energético, habíamos indicado que se veían exotérmicas y endotérmicas. Exotérmicas como la respiración y endotérmicas como la cocción de huevos. ¿Cómo se clasifican las reacciones químicas de acuerdo a la transferencia de partículas o al intercambio de partículas? Este es otro grupo de reacciones químicas. Ahí tenemos dos ejemplos de reacciones químicas que se producen por la transferencia de partículas. ¿Sí? Observen la electrólisis de una sustancia o las reacciones ácido-base. En ambos ejemplos se va a producir una transferencia de partículas. Por eso que a este grupo de reacciones, de acuerdo a la transferencia de partículas, las reacciones se clasifican en precipitación. Observen el ejemplo. Ha habido una reacción y hay una sustancia que se ha precipitado en el fondo del recipiente. De ahí el nombre de precipitación. Otro grupo son las redox, donde se produce una oxidación y una reducción. Otro grupo son las reacciones ácido-base, donde se produce un intercambio también de partículas entre un ácido y una base, que se conocen también como reacciones de neutralización. Estos son los tres grupos de reacciones de acuerdo a la transferencia de partículas: las reacciones de precipitación, las redox y las reacciones ácido-base. Para nuestro estudio solo vamos a considerar un grupo, que son las reacciones redox o también conocidas como oxidación y reducción. Observen la imagen. Oxidación, reducción. Dice, átomo pierde un electrón, átomo que gana un electrón. Es decir, que se está produciendo un intercambio de partículas. En este caso son los electrones. Uno pierde y a su vez otro lo acepta. Las reacciones redox son toda reacción química en la cual existe una transferencia de pares de electrones entre los reactivos, dando lugar a un cambio de los estados de oxidación de los mismos con respecto a los productos. Entonces, esa es la definición de reacciones redox. Cuando un elemento se oxida en un proceso químico. Observemos el siguiente ejemplo. Se dice que un elemento se oxida cuando pierde electrones, cuando aumenta su número de oxidación, cuando gana átomos de oxígeno o cuando pierde átomos de hidrógeno. Un elemento se oxida en un proceso químico cuando pierde electrones, cuando aumenta su número de oxidación, cuando gana átomos de oxígeno o cuando pierde átomos de hidrógeno. Son cuatro formas de definir
el proceso de oxidación de un elemento. Cuando un elemento se reduce en un proceso químico. Estas son definiciones, todo lo contrario. Observen el ejemplo. Se dice que un elemento se reduce cuando gana electrones, cuando disminuye su número de oxidación, cuando pierde átomos de oxígeno, cuando gana átomos de hidrógeno. Vuelvo a repetir, un elemento se reduce cuando gana electrones, disminuye su número de oxidación, pierde átomos de oxígeno o gana átomos de hidrógeno. Son 4 formas de definir a un proceso de reducción. Ejemplo de oxidación y reducción del hierro y del oxígeno. Observen la siguiente ecuación. Hierro más oxígeno produce óxido férrico. En el primer paso se produce la oxidación del hierro. El hierro pasa del estado de oxidación 0 al estado de oxidación más 3. Como observamos, su número de oxidación está aumentando. Por lo tanto, se dice que se está oxidando. ¿Qué ocurre luego con el oxígeno? Del estado de oxidación de 0 pasa a menos 2. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Su número de oxidación está disminuyendo. Por lo tanto, se produce una reducción. Vuelvo a repetir esta parte. El hierro del estado de oxidación de 0 pasa al estado de oxidación de más 3. Como se dan cuenta ustedes, el número de oxidación aumenta, por lo tanto se oxida. El oxígeno del estado de oxidación de 0 pasa a menos 2. Su estado de oxidación disminuye, por lo tanto se reduce. Observen otro ejemplo de oxidación y reducción de la plata y del cobre. Plata más sulfato de cobre produce sulfato de plata más cobre. Es una reacción de emplazamiento simple, pero también es una reacción de intercambio de partículas. La plata del estado de oxidación de 0 pasa al estado de oxidación de 1 más. Por lo tanto, su número de oxidación aumenta, es una oxidación. El cobre del estado de oxidación de 2 más pasa al estado de oxidación 0, por lo tanto disminuye. Esto me está indicando que este elemento se está reduciendo. Vuelvo a repetir. Plata del estado de oxidación de 0 pasa a plata 1 más. El estado de oxidación aumenta, por lo tanto se oxida. El cobre del estado de oxidación de 2 más al estado de oxidación 0, por lo tanto se reduce. Entonces, como se dan cuenta ustedes, estamos viendo una forma de observar o reconocer cuando un elemento se oxida y cuando un elemento se reduce. En este caso se oxida porque su número de oxidación o estado de oxidación aumenta y se reduce porque su estado de oxidación disminuye. Observen el siguiente ejemplo. El cobre del estado de oxidación de más 2 pasa al estado de oxidación de 0. Su estado de oxidación disminuye, por lo tanto se reduce. El nitrógeno de menos 3 pasó a 0, su estado de oxidación aumenta, por lo tanto se oxida. Otro ejemplo. El hierro del estado de oxidación de más 2 pasa al estado de oxidación de 0, se disminuye, por lo tanto se reduce. El zinc del estado de oxidación de 0 pasa al estado de oxidación de más 2, por lo tanto su estado de oxidación aumenta,
se oxida. Actividad 1. Para reforzar el tema, observa el video sobre oxidación y reducción en el siguiente link. Actividad 2. Identificar las semireacciones de oxidación y reducción. En los siguientes 7 ejercicios, tiene que identificar, de acuerdo al estado de oxidación, si es una semireacción de oxidación o de reducción, tal como expliqué en los ejemplos anteriores. Gracias, estudiantes, espero que esté claro. En la próxima clase es posible que nos podamos reunir para realizar algunos ejercicios sobre los estados de oxidación. Cuídense.